Hola a todo mundo, yo soy Jennifer Paniagua, coordinadora de programa aquí en HIP. Gracias por estar con nosotras en estos 3 días. Nos da mucho gusto poder iniciar este evento. Del lado derecho tienen el chat. Y hoy estoy aquí para reconocer y agradecer a la tierra que me acoge. Esta es una práctica común en Estados Unidos. Lo hacemos al inicio para mostrar aprecio por las comunidades indígenas. Reconocemos la tierra en la que estamos. En este caso, me gustaría dar el reconocimiento a la tribu Molek Moloni. Y me gustaría reconocer a todas las personas que viven en esta tierra. Yo llevo más o menos 5 años viviendo aquí. He tenido la oportunidad de ver esta tierra y me da muchísimo gusto poder ser parte de esta dualidad, dando y recibiendo, porque esta tribu todavía sigue realizando muchas acciones como individuos, como grupo, y creo que es importante reconocerlos como aliadas no nativas y con privilegios. Es importante que podamos dar apoyo a estas comunidades para darles visibilidad también. Este reconocimiento lo cierro también hablando de la colonización de nuestro cuerpo, de nuestra mente, y espero que con estas conversaciones podamos seguir adelante. Muchas gracias y les doy la bienvenida a nuestro Human Rights Summit 2021. Ahora le paso la palabra a Andrea y Amalia. Muchas gracias. Muchas gracias, Jennifer, por tus palabras. ¿Me escuchan bien? Gracias. Bienvenidas a todas y todos. Yo soy Amalia Brindis Delgado. Trabajo en Hispanics en Philanthropy y me da mucho gusto ver a tantas personas conectadas el día de hoy. Gracias por conectarse. Espero que tengan una buena experiencia con Hopin y si tuvieran algún problema para acceder, por favor háganoslo saber. Me da mucho gusto estar aquí con mi equipo, con el liderazgo de Andrea, de Jennifer, de Hilda, de Mario y de todas las personas que han apoyado a HIP para poder realizar este evento de los próximos 3 días. A mí me da muchísimo gusto hacer esto tan accesible para nosotros. Gracias también a nuestro equipo de intérpretes, a nuestro equipo de apoyo técnico y a todas las personas que han trabajado también para poder armar estas sesiones. Ahora le paso la palabra a Andrea Villaseñor de la Vega del Programa de Migración y Desplazamiento Forzado de HIP. Hola, estoy muy emocionada por el día de hoy. Tenemos a más de 200 personas que se van a unir a nosotros de todo el continente americano, de México, de Sudamérica. Tendremos ponentes de todos lados también. Les agradecemos por ser aliadas en el campo, a las evaluadoras también, a todos y todas los que han participado. Les agradecemos haber hecho este espacio en sus agendas para estar con nosotras. En este Human Rights Summit que HIP tiene el honor de organizar, creamos uno de los principales espacios para el programa de migración y desplazamiento forzado. Es un espacio de intercambio para llegar a la red de organizaciones. Durante los próximos 3 días esperamos que tengan la oportunidad de escuchar cómo otras personas están siendo testigos de este momento sin precedentes, que es histórico y que tiene que ver con la adaptación y con la acción. Esperamos que este espacio les permita interactuar y conectar con panelistas y entre ustedes también. También les comento que nos damos cuenta de que pudiesen tener alguna necesidad durante las sesiones, entonces gracias a Amalia y a Negar, gracias a Wingu, City House, a Cubadili por ser parte de este Summit de Derechos Humanos. Amalia y Negar, gracias por su presencia.
Gracias, Andrea, por tu liderazgo en la planeación de este evento, por hacer todo esto posible, sobre todo en este momento sin precedentes. Es un gran desafío al que nos enfrentamos en esta época y sobre todo con las personas migrantes que están en nuestra región y que llegan a nuestra región. Todo mundo tiene historias que contar, no únicamente las personas a las que atendemos, sino también nuestras propias historias, nuestra familia. Por ejemplo, mi familia de Venezuela, que por primera vez están saliendo de Venezuela. Mi primo, por ejemplo, que tomó 3 autobuses por la selva del Amazonas hasta llegar a Belén, a Brasil, en ese contexto de COVID, para salir de Venezuela y llegar a Belén en Brasil para poder darle una mejor vida a su familia. Pienso también en mi primo en España, que llegó 3 semanas antes de que el COVID cerrara todo en España. Era, es- Estaba aprendiendo a andar en bicicleta en Barcelona para poder entregar comida y poder mantener a su familia. También la próxima semana, otro miembro de mi familia va a salir de Venezuela, va a llegar a México y con un plan muy audaz para cruzar la frontera entre México y Estados Unidos. Como inmigrante venezolana y habiendo trabajado con diferentes personas a lo largo de mi carrera, sé que tenemos una gran confianza en la esperanza y la resiliencia que presentamos. La esperanza de que veamos un mejor momento, de recibir a las personas con dignidad y con humanidad. Y es gracias a las defensoras como ustedes que podemos llegar a soluciones a largo plazo para responder a esta urgencia del momento. Nos gustaría iniciar este summit de 3 días en este momento, trabajar mucho en esta conversación sobre filantropía, ver qué está sucediendo en el terreno, ver la velocidad del trabajo que estamos llevando a cabo. Me da muchísimo gusto presentarles a mi colega Negar Tayar, directora y cofundadora del Fondo Internacional que da apoyo a necesidades a largo plazo de millones de solicitantes de asilo y personas refugiadas en todo el mundo. Negar, me da muchísimo gusto que estés en esta conversación. Han estado trabajando en tantas funciones con personas refugiadas y solicitantes de asilo, y en los últimos años, al haber visto tu trabajo, me sentí muy inspirada por tu dedicación, por todo lo que haces. Y a pesar de que nos conocemos desde hace tanto tiempo, creo que no había tenido la oportunidad de preguntarte cuál es tu motivación, por qué estás haciendo esto. Gracias por invitarme. ¿Me escuchan bien? Gracias. Gracias por todas las manos visibles e invisibles que han hecho posible este evento. Sabemos lo que se requiere para hacer algo de esta magnitud. Gracias por dar este espacio para esta conversación tan importante en un momento tan importante también. Amalia, si me hubieses preguntado lo mismo hace 2 años, creo que habría dado una respuesta más abstracta. Habría dicho que creo en el potencial de las personas y de los sistemas. Creo que las personas y los sistemas tienen una gran cantidad de potencial de transformación, de transformar las formas de ser. Esa es la clave, pero debajo de esto hay un deseo muy personal. Por muchísimo tiempo yo he luchado por comunicarlo. Claro, llevo mi propia historia personal, que es también un gran motivador. Trabajo con amigos y amigas, con personas muy de cerca y creo que no lo he compartido tanto. Creo que antes de que iniciara la pandemia, una amiga mía que realmente es como una hermana para mí, se llama Leva, ella inició también una organización fantástica para ayudar a personas refugiadas y solicitantes de asilo. Ella dijo, si tú no compartes tu historia, otras personas la van a compartir a tu nombre. Y como se dice, fue ahí cuando me cayó el 20, fue cuando yo quise apropiarme de eso, quise crear esa narrativa, no quería que otras personas la llenaran. Y justo después, porque creo que ese fue el último evento público,
empezamos a ver filántropos y filántropas, personas del movimiento. Yo me subí al escenario por primera vez y hablé de eso y no puedo ni llegar a decirles qué tanto empoderamiento me dio hacer eso. Darles ese reconocimiento a mis padres también, porque gracias a mi padre y a mi madre estoy aquí. Para no hacer el cuento largo, el Fondo Global de Bienestar yo lo fundé para enfocarnos en las personas que estaban en una especie de limbo. No nada más personas refugiadas, sino también solicitantes de asilo. Aplicábamos esos marcos de trabajo un poco más antiguos. Algunas personas huían por cuestiones climáticas o por otras razones, lo cual también es muy válido y eso hay que respetarlo y la ley debe respetarlo también. Creo que fue gracias a nuestra propia historia. Antes de que yo naciera, mis padres formaron parte de la revolución iraní de 1979, quizá ya la conozcan, y después de muchos años nos fuimos de Irán. Tratamos de entrar a un programa de personas refugiadas, pero no funcionó porque no cumplíamos con los criterios más específicos. Y entonces empezamos a cruzar las fronteras a pie, por tierra, por tren. Son historias que vemos ahora también. Y la diferencia es que de hecho sí se podía cruzar las fronteras. No había toda la militarización y vigilancia que ahora vemos. Cuando llegamos a Turquía y nos quedamos ahí, la persona que nos estaba llevando huyó. Teníamos que pagarle desde antes y ustedes ya conocen estas historias. Mi madre y mi padre luchaban mucho. Mi padre trabajaba en la construcción, por ejemplo, y teníamos que ahorrar para poder seguir pagando nuestro viaje, para seguir avanzando. Y terminamos buscando asilo en Alemania a principios de los 90. Creo que con frecuencia escuchamos a las personas que lo cuentan como si hubieran llegado al paraíso, como si hubiéramos llegado al cielo, pero para mí fue más bien como llegar al infierno. Yo lo vi con mis padres. Empezamos aventuras, toda esta jornada, este recorrido, yo lo vi con mi madre y mi padre y era una especie de aventura que teníamos que disfrutar para lograr que las cosas tuvieran sentido. Y nos dimos cuenta de que no íbamos a regresar a casa, nos dimos cuenta de que estábamos en un lugar extraño donde nadie nos respetaba, en su mayoría, y que quedábamos fuera de cualquier tipo de apoyo. Realmente fue el inicio del trabajo con este Fondo Global de Bienestar y ese sigue siendo mi principal motivo para trabajar así. Trabajar con grandes estados y autoridades que gestionan el movimiento y la migración. Pero a pesar de eso, no podemos saber exactamente cómo lo vive cada persona, cada individuo. Hay una especie de limbo político, algunas personas no pueden regresar a sus casas y creo que es una historia que inicia y lo que tú mencionabas sobre los miembros de tu familia también es muy importante y aquí la palabra es resiliencia. También trabajé en el desarrollo internacional durante 10 años, más o menos, antes de empezar con este trabajo. Esto para crear y apoyar sistemas. En algunos lugares los sistemas ya están ahí, como lo que mencionabas de tu primo y la resiliencia. Hay sistemas que ya están implementados, pero que no se reconocen por su valor añadido y lo más importante es que no tienen recursos. Para mí lo principal es enfocarnos en estas zonas grises, en lugares que han quedado un poco fuera y tratar de fortalecer esos sistemas en el terreno. Y no quiero decir que esto se oponga a otros sistemas o al ecosistema más grande, pero creo que muchas veces las partes más locales, más pequeñas, no reciben el valor que deberían recibir. En fin, creo que es todo lo que voy a decir por ahora. Tú acabas de hablar de miembros de tu familia.
Ayer, preparando la sesión de hoy, estábamos hablando del último miembro de la familia que está iniciando este recorrido tan difícil y creo que podemos reconocer que parte tuya está aquí, pero otra parte de ti está con estas personas. Desafortunadamente, la situación en Venezuela se ha degradado mucho y sobre todo cuando tenemos personas que conocemos de nuestra familia que están luchando. Creo que también sería bueno escuchar un poco más de tu historia. Sé que ya lo mencionaste un poco al inicio, pero si te parece bien, podemos volver contigo para que puedas hablarnos un poco más de eso, porque creo que es una historia muy rica y muy inspiradora. Gracias, Negar. Muchísimas gracias por compartirnos tu historia. Te agradezco muchísimo a ti y a tu trabajo. De manera similar, yo me he estado motivando a hablar de lo que pasó con mi familia y conmigo misma. Haciendo este trabajo me ha tomado mucho tiempo. Gran parte de mi vida yo viví fuera de Estados Unidos, pero también una gran parte de mi vida la he pasado en Estados Unidos. Y como inmigrantes muchas veces tenemos que ser más fuertes a la hora de hacer un trabajo y romper barreras, sobre todo en los Estados Unidos, en lo que se refiere a las estructuras, a personas de color, morenas, afrodescendientes, inmigrantes. Estar en este país cerca de esa capacidad de seguir adelante, creo que en algún momento era como si estuviera ocultando parte de quien yo era. Escuchaba a mi mamá en la casa hablar con personas de Venezuela, de la familia, de lo que había pasado, sobre todo en estos últimos años. Y como tú, me fui de mi país a una edad temprana, fuimos a Estados Unidos. La idea era llegar aquí a aprender a hablar inglés y luego volver a nuestro país. Queríamos quedarnos. Como para muchas personas, la idea era muchas veces volver a casa, sobre todo con esta situación tan extendida de personas refugiadas. eh, Eso ya más de 30 años, pero creo que la idea de volver a casa se vuelve un sueño más y más lejano. Cuando yo crecía, estaba creciendo, mi familia o amistades que estaban en Venezuela decían, bueno, aquí es donde yo crecí, es lo que conozco, la música, la comida, la familia, la comunidad. Y hace más de 20 años, cuando empecé mi carrera trabajando con grupos de migrantes en todo el mundo, como defensora, después como abogada y más adelante en la filantropía, mi deseo y mi motivación fueron parecidos a los tuyos, el seguir adelante, promover leyes que ya existen en muchos países para que se reciba y se acoja adecuadamente a migrantes y personas refugiadas. Y nos adelantamos a estos últimos años en donde mi vida ha cambiado de ciclo, trabajando con derechos de personas refugiadas en Egipto, en Ecuador. Ahora estamos en medio de la pandemia y mi familia se ve obligada a irse de Venezuela cuando nunca lo habían querido, algunos a Brasil o a Chile. Ayer estaba hablando por teléfono con un abogado, con mi primo, para tratar de que entendieran qué significa entrar a México y cruzar Estados Unidos con el título 42 que se ha implementado. Hablando con este abogado, estábamos diciendo, ¿no? ¿Qué es lo que tú has hecho? Tratar de apegarnos a la narrativa legal, dando asesoría jurídica. Después de la llamada, mi primo me dijo, no quiero esperar semanas o meses, yo quiero cruzar ya, tengo la disposición, me voy a cruzar. Y hablé en la mañana con mi mamá y tenía un nudo en el estómago de pensar de que este primo de 22 años
tenía que irse de un lugar del que nunca se había ido y tiene que ver con lo que tú mencionaste también. Sé que muchas otras personas están haciendo lo mismo, ya sean defensoras, miembros de la familia, son realidades que tienen ese punto en común de incertidumbre, a veces de desesperación. Y creo que ahora, al trabajar en la filantropía, estamos en un mundo en donde ya hay menos espacio para lo gris, para la incertidumbre. Y negar, yo creo que realmente tenemos ese cometido. Nuestra labor es ir más allá, contar más esta narrativa humana. Cualquier persona que pueda llegar a esta narrativa, a esta realidad de migración forzada, muchas veces son puntos de desesperación tan grandes, zonas grises. Y creo que tener esta conversación el día de hoy, y sobre todo porque creo que tú y yo solo hemos tenido conversaciones sobre filantropía y sobre cómo dar más fondos a México, Centroamérica y en general al continente americano, creo que el apoyar a estas organizaciones, sobre todo las que están en la línea de frente y que trabajan y se integran con la comunidad, pues sí, hay que entender cómo llevar estos recursos hasta las personas. Creo que incluir esa narrativa personal, esa relación humana es importante. He visto que la dinámica se transforma y que realmente se empiezan a llevar los recursos a donde más se necesitan. Permíteme mencionar algo relacionado con lo que dijiste. Creo que es algo que nos da mucha información. Tu historia era en una parte del mundo y la mía en otra parte del mundo. No obstante, hay muchas situaciones similares. La situación en Irán es devastadora y hay muchos países que se ven azotados por las sanciones. Creemos que las sanciones no son herramientas adecuadas ni llevan a los resultados que las autoridades esperan. Más bien, perpetúan la devastación. Hay tanta evidencia sobre Irán, sobre Venezuela y sobre tantos otros lugares. Y aún así, mi madre al día de hoy tiene tres hermanas y ella sigue pensando que ellas, sus hermanas, están mejor en Irán que mi mamá en Alemania, por esa sensación de que no pertenece a ese lugar. Y cuando hablas de la filantropía y de cómo la filantropía trabaja con estas cuestiones, creo que lo principal es que sí estamos teniendo esas conversaciones sobre las necesidades críticas y sobre todo el crear esa sensación de pertenencia no únicamente para las personas migrantes, sino también a un nivel más alto. Cuando yo empecé a trabajar en este espacio hace 6 años, eh, bueno, creo que he perdido un poco el sentido del tiempo, sobre todo en los últimos 12 meses, como muchas personas. Me doy cuenta de que muchas personas se sienten muy unidas a sus estrategias. Por ejemplo, en el espacio del desarrollo internacional. ¿Por qué? Porque formábamos parte de la redacción de estas estrategias de 3 a 5 años, ver qué iba a pasar, desarrollar esos marcos. Pero para ser honesta, nadie sabía qué iba a suceder y nuestro trabajo también es hacer evaluaciones. Los sistemas no estaban diseñados para lidiar con la falta de predecibilidad y con la permanencia. E incluso antes de la pandemia de COVID, lo que yo veía en la filantropía era un poco diferente de cuando inicié hace 6 años. Hace 6 años las personas se sentían muy unidas a sus estrategias. Era un enfoque un poco más cuantitativo, una matriz, medir. Recuerdo las primeras conversaciones cuando hablamos de la pertenencia, de la salud mental, de toda esa idea de bienestar de manera holística. Parecía que me decían, oye, pero tú perteneces a ese grupo de personas espirituales, ¿verdad? Por hablar de eso.
Pero ¿eso qué significa? Eso no lo podemos medir, ¿verdad? Y cuando hablamos del trauma de una manera muy cuidadosa, no se trata de decir que todas las personas son víctimas. Una forma más poderosa de decirlo es que estas personas son sobrevivientes. Estas personas han pasado por capas y capas y capas de trauma para poder sobrevivir, para poder llegar a California, por ejemplo. Y creo que para la filantropía este espacio, este tiempo es muy interesante, muy diferente también de lo que veíamos. Y hay muchos ejemplos que yo podría mencionar, pero sabemos que en la actualidad las personas pueden hablar de codiseñar una estrategia. Las estrategias no son rígidas como antes, por ejemplo, ¿no? Que parecía que se tallaban en piedra y que no se podían cambiar. Ahora, más bien, es como si fuera un documento colaborativo. Todo mundo le añade algo, todo mundo lo complementa, todo mundo le pone algo. Cuando decimos filantropía, bueno, también hay que hacerlo con cuidado. Conocemos bien el paisaje global. Sabemos que la filantropía en Estados Unidos es un espacio muy único en sí. Sabemos que en otros lugares funciona de manera diferente, pero en específico en el contexto de Estados Unidos y también en Europa, porque bueno, al haber crecido en Alemania, todavía tengo muchos vínculos con colegas en Europa, me doy cuenta de que hay más receptividad para escuchar lo que las aliadas que están en el terreno tienen que decir. No nada más escuchar para marcar esa casilla, ¿no? Como decir, ok, ya lo escuchamos, ya está bien, ya hicimos el desarrollo, ya hicimos discusiones grupales. No, más bien como una negociación japonesa. Bueno, para quienes no la conozcan, la negociación japonesa es como una especie de actuación casi. Cada una de las personas está en posición, se da desde antes y hay como modales muy específicos, todo muy educado, todo se tiene que dar así. Pero vemos que ahora es diferente. Las personas ya están escuchando de manera activa, están escuchando los consejos de las organizaciones que están en el terreno y creo que ahora, al iniciar esta reunión, este summit, lo principal es que compartamos estrategias y creo que tienes toda la razón. Creo que dado que para personas como nosotras, que la filantropía no es lo final, sino más bien una herramienta para el activismo, para llegar a movimientos a una escala mayor. Las cosas están cambiando, desafortunadamente no a tan gran escala, hay muchas cosas que se tienen que hacer todavía, pero es como decir, ok, vamos a llegar y vamos a cambiar el poder, ¿no? De financiadoras a las organizaciones que realmente están haciendo el trabajo. Y creo que ahora ya nadie te va a sacar de la habitación si dices eso, ¿verdad? Sino que lo van a respetar. Y eso tiene que ver con lo que hemos estado mencionando. Amalia, no sé si esto tiene sentido. Hablaste también de que hay grandes instituciones. Se me ocurre Ford, MacArthur, por ejemplo. Son instituciones filantrópicas que tienen estructuras similares, pero no todo es lo mismo. Están tratando de dar en dólares para responder a ciertas cuestiones que aparecen en donaciones sin un proceso de obligación. Hay fundaciones familiares también, hay fondos de donantes que también apoyan a la filantropía, hay personas que se asesoran con otras personas para ver cómo pueden utilizar su dinero para ayudar mediante mecanismos, hay también individuos de alto valor, es decir, hay muchos tipos de fundaciones, hay diferentes formas de filantropía y no es fácil tener acceso a todas estas formas. Algunas personas están tratando de ver
la participación democrática en la filantropía o la filantropía participativa para entenderlo, ¿no? Desde abajo hacia arriba. Y en algunos casos es, como tú lo decías, como una negociación japonesa. Creo que ese es un lugar en el que hay una gran oportunidad para la rendición de cuentas, sobre todo en este momento en el que las fundaciones están hablando de equidad racial, por ejemplo, y podemos ir más allá de esta plática, de decir qué significa. También están las intersecciones de todos los temas de migración y en relación con la equidad racial también. Cuando se ve la causa raíz de la migración también, que crea el caos, esta crisis, no es la persona migrante, sino las políticas y las respuestas, la falta de recursos. Y para mí la oportunidad de ir más allá en la infraestructura es algo que se co-crea. Creo que hay muchos actores, gobiernos también, y no quería omitir la última parte de la filantropía que para nosotros también es muy importante. Por ejemplo, donantes individuales. La abuelita o la mamá que cada mes manda algo a Venezuela, a amistades, familiares o no sé, hacer algún tipo de campaña de crowdfunding para una organización. Sabemos que los latinos y las latinas están dando. No recuerdo ahora el porcentaje exacto, pero es elevado en las comunidades. Y al haber trabajado en la filantropía durante algunos años, ya antes, y habiendo trabajado del otro lado también, eh, haciendo incidencia y como líder de la organización, también vemos esa capacidad de influir en la dirección que toma la filantropía en esas relaciones que mencionas. Se trata de crear ese momento en el que a uno se le abren los ojos con financiadoras, con aliadas, con amigos y amigas. Se trata de crear nuevas oportunidades y nuevas estrategias y creo que estas conexiones se pueden hacer de muchas formas. Donde estás co-creando en espacios donde no podrías coexistir en cuanto a crear nuevas oportunidades y nuevas estrategias. Y bueno, creo que estas conexiones se pueden hacer de muchas distintas maneras y también creo que, bueno, cuando yo era abogada, entendí el poder de tomarnos el tiempo para contar estas historias, para tocar puertas, para tener estas conversaciones, para entender el tiempo que se requiere para generar una asociación honesta. Y estamos en un momento que estoy de acuerdo donde se quieren establecer relaciones que no son transaccionales y si no lo estás obteniendo, pues hay un movimiento para ir más allá del formato tradicional de la filantropía en la que se solicitaba a hombres blancos para propósitos de impuestos. Y ahora estamos viendo más gente de color que también está participando en la filantropía. Estamos viendo también a más líderes tomando la filantropía, trabajando con la filantropía, ayudar a comunidades a las que quieren servir y asegurarse que están representados en las comunidades a las que sirven. Sí, totalmente, 100%. No sé si lo ves, pero sí, todo el tiempo estaba estando de acuerdo contigo. Y cuando hablamos de este punto transaccional que acabas de mencionar, y para añadir un poco al respecto, aquí en los Estados Unidos, y sé que, bueno, hay distintos debates. Nuestro trabajo es en el Medio Oriente y en Europa y en los Balcanes y en el Mediterráneo. Y bueno, también soy muy consciente de que las dinámicas de los Estados Unidos son diferentes, pero lo que veo en toda la frontera, en todos lados, es que la naturaleza de las relaciones están cambiando. Y esto nos remonta a un esfuerzo de ambos lados,
financiadores, que no nada más están apalancando y siendo receptores o beneficiarios, sino también tener esta noción de ser socios de las organizaciones, incluyendo a muchas de las organizaciones que están aquí, que se sumaron a esta reunión el día de hoy, están haciendo solicitudes y demandas. ¿Y qué es lo que esto significa? Significa que vamos más allá de la fórmula de eso es lo que sucede, tenemos este acuerdo, tú quieres dinero, el dinero entra, se entrega el dinero y listo. Y se transforma toda esta noción hacia un diálogo activo y también de involucramiento. Y creo que la gente está entendiendo más, especialmente ahora. Imaginemos, por ejemplo, nosotros, los que estamos aquí en el planeta Tierra, que nunca tuvimos ninguna restricción de movimiento, que nunca hemos tenido ningún tipo de restricción. Entonces, ahora, debido a la pandemia, la gente está muy vulnerable, la gente está mostrando esta fragilidad, impermanencia, vulnerabilidad, y creo que esto nos ayuda a involucrarnos a un nivel mucho más distinto a lo que hicimos en el pasado. Y también pienso que la gente también está entendiendo que los temas a los que nos enfrentamos son mucho más grandes que cualquier organización y su presupuesto puede abordar, incluso sus estrategias, incluso, por ejemplo, MacArthur o Ford están activamente buscando participación y colaborar y perdón por el ruido que tengo aquí atrás, pero bueno, tratando de entender que sí, se requiere a todo un pueblo para promover todos estos temas importantes que estamos conversando. Y bueno, la forma en la que estás mencionando que tenemos estos actores que tienen financiamientos más grandes o fondos más grandes, presupuestos más grandes y departamentos, o las fundaciones familiares que a veces son semiformales, algunas veces son más formales, pues entonces no hemos aún establecido una estructura administrativa para nuestro trabajo, porque los que empezaron a financiar esto, bueno, quieren enviar este dinero a organizaciones como muchas de las que están aquí, en comparación con cubrir algunos otros gastos operativos, etcétera. Y bueno, a las personas individuales, todas estas distintas cubetas tienen sus ventajas, o estos baldes. Y bueno, he visto estas funcionalidades. Por ejemplo, mi personalidad está diseñada de una manera en la que veo lo que es y con el potencial también de lo que veo y qué es lo que podría ser. Y veo todas estas funciones en todas estas distintas tambos o botes que describiste. Y pienso que ahora lo veo con un lente un poco diferente. De hecho, me remonta a mi primer internado. Mi jefe era básicamente una persona, yo estaba preocupada, trataba de desarrollar y traer todo, y 3,000 personas también solicitaban estos puestos porque pues yo no tenía en mi currículum suficiente experiencia. Entonces yo fui a una universidad pública en Alemania y entonces mi jefe dijo algo que ha moldeado mi pensamiento. Dijo, no lo veas como una debilidad, no veas que las cosas que te hacen a ti y que te distinguen a ti de otras personas, no las veas como una debilidad, sino como una ventaja comparativa. Y ahora sí veo esta ventaja comparativa de todas estas distintas entidades, como por ejemplo nuestras entidades, somos más flexibles, vemos que las cosas cambian. En Tapachula, por ejemplo, la capacidad máxima que tienen allá, entonces podemos involucrar al consejo y mandar financiamientos para fondos, para albergues en Tapachula, mientras Ford y MacArthur a lo mejor no son tan fáciles para responder a esto, pero pueden brindar apoyo a largo plazo para muchos actores. Por ejemplo, para los próximos 5 años nos vamos a enfocar en este tema en particular y en esta región en específico. Y bueno, pienso que yo invitaría a todos aquí que utilicen este talento que mi supervisor me dijo en aquella época, en 2004, ver a todos los distintos elementos, verlos como una fortaleza y ver cuáles son las cualidades que representan una ventaja comparativa, cuáles son las ventajas comparativas que podemos tener y cómo podemos complementar una con otra. Y bueno, creo que nuestra relación también es un ejemplo para esto, ¿verdad, Amalia? Porque
está haciendo un trabajo excelente, movilizando a un grupo que es muy importante y que es muy poderoso, influyente, y eso está muy bien, pero a la vez también no estamos en contacto con toda la gente que está, por ejemplo, en el Medio Oriente. Por ejemplo, hay otras organizaciones que se enfocan en este grupo en particular. Entonces, bueno, al aplicar este lente del movimiento, creo que hay espacio para colaboración en muchos niveles y nuestra institución no tiene que hacer todo. Podemos confiar en nuestras organizaciones socias que están haciendo el trabajo y tratar de hacerlo de la manera más integral y que tenga un gran impacto también, en lugar de duplicarlo para confiar o basarnos el uno en el otro. Entonces, bueno, mucho de lo que vemos estaba escuchando un podcast en el fin de semana que veía los movimientos sociales y es muy interesante porque no hay mucha investigación en general de los movimientos sociales. Y bueno, siempre vemos los movimientos sociales como si ya esto generó una política, pero no vemos todos los pequeños detalles, todos los pasos y todo el daño que los movimientos han evitado. Y bueno, yo estaba leyendo tu artículo que me encantaría compartir aquí con ustedes, los que no lo han leído, lo voy a colocar aquí. Y aquí describes estas dos cosas que te hicieron tener mucha esperanza ahora. Y recuerdo que la razón por la que escribiste esto, y me encantaría que hablaras más al respecto, es el hecho que hubo movimientos luchando por estas causas y que continuaron con esta batalla día a día. Entonces, bueno, si podrías tú compartir un poquito de esto para los que no han leído tu artículo, escuchar un poco de qué es lo que te da esperanza en este momento. Muchas gracias, Nagar. A ver, sí, como dices, también estaba pensando ahorita que te escuchaba hablar, ¿cómo podemos traer parte de nuestro trabajo? Parte de mi trabajo consiste en entender también qué es lo que está sucediendo en la filantropía y también poder ofrecer recomendaciones o brindar recomendaciones. Este ejemplo que mencionaste, por ejemplo, de las necesidades específicas de nuestros socios en Tapachula o los colegas en Honduras, después de estos huracanes en Centroamérica, o también están jugando este rol y nosotros también, y también observar las tendencias, capturar qué está sucediendo en este momento en el que la filantropía se ha desplegado como una forma para informar a nuestros colegas, a nuestros socios, para mejorar su financiamiento. Y para mí creo que este enfoque nos está dando el ecosistema necesario que tenemos para generar puentes, utilizando este mismo de activismo y estos principios de la gente que usa en tierra, en el terreno. Y quiero mencionar esto un poco, de que esto de lo que has estado describiendo, que es una herramienta muy importante también, que tenemos líderes increíbles aquí en esta cumbre y en estos 3 días, gente con la que estamos trabajando, que tienen muchas habilidades, que también trabajan en la filantropía. Y bueno, para mí, pienso que parte de lo que, bueno, yo espero, y también escucho a muchas personas que dicen que tenemos que alejarnos del DACA, del TPS y de estos remediaciones temporales a otras opciones más a largo plazo. Sí, esto ya lo vimos en Colombia, por ejemplo, donde están ofreciendo ayuda temporal en Venezuela, en México también lo hemos visto. Y bueno, los movimientos también que tienen que ver con el liderazgo de tantas personas increíbles que hay en México. Entonces, ¿cómo podemos continuar trabajando en esto? Y sé que hay mucha esperanza con la transición, con la administración, y también yo tengo esta esperanza. Y la segunda parte también es que tenemos que restablecer una relación con Venezuela para ayudar a estabilizar la economía venezolana, la crisis económica y humanitaria que tenemos en Venezuela. Y de esta manera la gente puede regresar, para que puedan regresar o tengan la opción de quedarse en el país. Y hemos documentado cerca de 5 millones de personas que salieron a Venezuela y el 20% de la población. Y cuando hablo con la familia de mi prima, dicen, no, en mi colonia son por lo menos 40-50% de las personas que se han ido. Esto es fuera de Caracas, fuera de Caracas la cifra aumenta.
Pero regresando a este punto de las tendencias, podemos hablar de algunas de las recomendaciones que le hacemos a las organizaciones filantrópicas y lo que hacemos. Esa es la razón por la que las cosas han cambiado con la frontera y la administración y la nueva política, pero bueno, también con este enfoque. Me da curiosidad si pudieras dar algunas ideas y qué es lo que le hemos dicho a los financiadores para abrir aquí el debate. Y me encantaría escuchar a otras personas también en el chat y tenemos preguntas acá. Entonces me encantaría escuchar si tienen dudas o recomendaciones o si tienen algo que quisieran compartir. Sí, sin duda, con muchísimo gusto. Lo que veo es que hay una tendencia muy importante que veo, que no solamente la gente está pensando en sus propios límites de su propia organización. ¿Y a qué me refiero con esto? Significa que, por ejemplo, con ustedes en particularmente, que bueno, conozco tu trabajo mejor y lo respeto y lo aprecio muchísimo en todos los niveles. No trabajas nada más en un trabajas con distintas fronteras, distintas organizaciones, y lo que veo una tendencia muy grande y bueno, los que estamos más pensando en cuanto a construir un movimiento y no solamente trabajar en el enfoque tradicional de filantropía. Estamos utilizando esta herramienta para el activismo y veo que han tratado de trabajar con personas en distintas geografías y distintas organizaciones, han trabajado en co-crear estrategias y soy muy consciente al usar esto, lo uso con cuidado porque parece que suena como una buena palabra, pero ¿alguien realmente hace esto? Vemos que esto está sucediendo ahora en el contexto de respuesta a el contexto de la frontera México-Estados Unidos y el contexto de fortalecer el liderazgo de los refugiados, especialmente en Líbano, donde junto con otras 4 fundaciones, algunas son más grandes, otras son más pequeñas, pero hemos construido este consorcio de financiadores que están trayendo dinero hacia un intermediario y luego ese intermediario tiene un consejo, pero los líderes de la comunidad y de la región y con ellos están tomando las decisiones. Nosotros estamos fuera de toda esta imagen y veo una tendencia grande de cómo está haciéndose este trabajo. Están cambiando el poder, la colaboración y también los temas reales. Hay un gran número de financiadores ahora que entiendan que la gente no va a regresar pronto. Que, por ejemplo, en Irán, siempre hablo de la situación de Irán, no hemos regresado y esto sucedió en los 80. Podríamos hablar de la situación de Siria. Los sirios no van a poder regresar porque la guerra está aún sucediendo, aunque algunos países europeos lo nieguen. Y es lo mismo con tu familia en Venezuela. No se sabe cuándo va a estar estable otra vez Venezuela. Y también veo una tendencia en pensar en distintos temas de manera diferente, incluyendo el clima. Hablaste del TPS, totalmente importante. Y bueno, al inicio yo defendía esto de el clima con los refugiados y después yo decidí que no los nominaríamos refugiados del clima, porque esto es disfuncional, incluso para los que estaban en esta protección. ¿Por qué? ¿Por qué tendríamos que agregar a un sistema disfuncional que ni siquiera puede proteger a las personas para las que este mecanismo se diseñó? Tenemos que pensar en otros esquemas de protección y tenemos que cambiar los términos y utilizar protección. Y bueno, a lo mejor es el optimismo de mí misma que me sale, pero sí veo una gran tendencia y filantropía y pensamiento acerca de estos temas. Lo veo en muchas líneas y también entender que cuando decimos las causas raíz del problema, ¿a qué es a lo que nos referimos realmente? No es algo que se pueda resolver en 2 años. Y bueno, creo que el ejemplo de tu madre fue muy útil porque esta es otra tendencia para entender que no nada más tendríamos que basarnos en la filantropía institucional o la de filantropía típica para resolver estos problemas. Algunos de los movimientos más exitosos han sido financiados por personas como tú y como yo, donaciones pequeñas que fueron añadiendo y sumando. Y por ejemplo, si vemos las causas raíz y el plan de Centroamérica que anunció Biden, estos son $4,000 millones para 3 países principalmente. Y si vemos, por ejemplo, las remesas,
para El Salvador antes del COVID, estas eran 4,000 millones justamente, esas remesas. Entonces nos da mayor perspectiva. Y otra tendencia también que estamos viendo es que la filantropía y los que trabajan en la filantropía entienden que tienen que también echar mano de otros recursos, que sus recursos no van a ser el juego final y nada más utilizar eso no va a ser el juego final. Sí, sí, Amalia, ¿tuvo sentido lo que dije? Sí, totalmente. Y sí, estas últimas 2 semanas hemos charlado con algunas personas financiamientos y están buscando crear alianzas con gobiernos para poder apalancar y escalar sus recursos y sus dólares también, porque no están participando a nivel que el gobierno pueda hacerlo. Y bueno, si no hay una estrategia de alineación, entonces ellos no van a poder cumplir y llenar todas estas brechas. Tenemos el ejemplo ahora en el gobierno estadounidense, tienen un plan de 100 millones de dólares, tenemos reembolsos para ayuda humanitaria en la frontera y están tratando de descifrar cómo se puede apoyar a las organizaciones para cubrir estos temas que los está manejando CIMA. Y bueno, hemos tenido otros financiamientos en una sesión más pequeña. ¿Cómo, cómo se puede empezar a financiar? Bueno, estaban cerca de la frontera y cuando les preguntamos cómo veían los problemas que están sucediendo hoy día, dijeron, bueno, si yo tengo mi ciclo normal y no estoy financiando la migración, pero tengo una respuesta rápida, tengo ciertos dólares que son flexibles, simplemente no sé cómo utilizarlos, no tengo relaciones para utilizar este dinero y entonces yo espero que venga la gente y me pida estos dólares. Y creo que todos fue ese momento de, claro, como que nos cayó el 20 y entendimos por qué tenemos que empezar a solicitar esto, de qué es lo que necesitamos. Y sé que requiere mucho tiempo, que requiere, se tiene que aprender a responder rápidamente a esto cuando tenemos gente que está tocando nuestra puerta y ¿cómo nosotros como un ecosistema de recaudadores de fondos y organizaciones, cómo podemos lograr hacer esto mejor? Que no tenemos a alguien, un financiador que está ahí con mucho dinero que nos está utilizando y luego las organizaciones que están desesperadas en tener recursos. Entonces, ¿cómo lograr comunicarnos y cómo poder ser más proactivos y ser más responsables? Y entonces, bueno, sé que ya estamos llegando a la hora y quería pausar y ver algunas personas que están conectadas aquí que también tienen muy buenos ejemplos de alianzas con financiadores y que han visto tendencias de financiamiento y estrategias. Y si alguien tiene alguna pregunta o si tiene algún ejemplo, aquí tenemos la opción, pero bueno, pueden poner sus preguntas en el chat. Creo que es un muy buen momento para abrir el piso para comentarios o preguntas. Había un comentario por ahí de Megan en cuanto a la integración. Y la semana pasada hablaste brevemente del financiamiento, hablaste también de la integración. ¿Podrías compartir un poco al respecto? Los que no participamos en esta reunión, creo que salieron cosas muy importantes en esta reunión. Sí. Creo que el punto principal que surgió a los que estábamos en esa reunión fue que la percepción de cuáles son los puntos que tenemos en común, lo que tenemos en común, y tratar de integrar y cuál es la historia de migración. Todos compartíamos alguna historia antes de que se hicieran las fronteras y después llegaron las fronteras y separaron estas comunidades. Entonces, esta conversación fue acerca de la defensoría que se ha hecho a nivel local y regional para promover la protección para los que viven en las fronteras, para también que surja esa narrativa para los periodistas, los financiadores, los activistas. Hay muchas historias personales, así como el trabajo que están haciendo también. Para poder
y la narrativa también de esta crisis y de caos y de qué es lo que escuchamos en las noticias, a hablar de algo que sea más cálido, que dé la bienvenida, de la infraestructura, de los servicios y los ecosistemas que se han estado creando y que existen desde hace mucho tiempo, que reciben un flujo natural de migración regional. Y creo que hay formas increíbles también para contar estas historias. También las comunidades en la frontera han hablado al respecto, la relación que han tenido con estos, donde hay modelos de colaboración, de respuesta. Tenemos la red de respuesta, tenemos en Tapachula también una colaboración increíble de organizaciones también que reciben a la gente en la comunidad y tenemos refugiados también y organizaciones y movimientos también en Tijuana que tienen a migrantes negros y que viven ahí. Y bueno, estas historias y este trabajo de verdad es increíble y es muy poderoso, muy potente y creo que puede ser la manera en la que cambiamos la narrativa y también la forma en la que pensamos en financiar a estas comunidades. A ver, estoy viendo, tenemos acá un comentario. Tenemos un comentario o negar. Tenemos un par de minutos. Podríamos, en cuanto, bueno, al cierre, me pregunto si pudieras compartir algún, no sé, lo que ves para el futuro en cuanto al trabajo que tú esperas hacer para ti misma y tus deseos para el futuro. Esa es una gran pregunta. Pienso que a mí me encantaría ver más colaboración y participación, como bueno, lo tenemos ahora por el COVID, pero bueno, esa es una de las bendiciones del COVID, que la gente puede trabajar más de cerca entre nosotros. Y bueno, pienso que también añadir a este punto que acabas de decir en cuanto a la protección y especialmente en el contexto del TPS y otros mecanismos, me encantaría ver que pensáramos más ampliamente acerca de otras rutas de las que ya existen, porque la situación en las fronteras europeas o en las fronteras de los Estados Unidos, hay muchas fronteras en Centroamérica, pues pienso que nos obliga a pensar en manejar el flujo de la gente y crear una ruta para protección de otra manera, fuera de los marcos que existen hoy día. No sé cómo sería algo así, pero sé que se están haciendo muchos esfuerzos ahora con los trabajos esenciales, por ejemplo. Con esta situación de COVID, nos está haciendo pensar qué es un trabajador esencial o los que trabajan en las granjas, los agricultores. Entonces podemos pensar en algunos otros sistemas, otras formas para facilitar esto. Y también estoy de acuerdo con lo que dijiste en tu blog, que de verdad lo pusiste muy bonito, pero van a salir cosas muy buenas en los próximos meses. Muchas gracias, Nagar. Gracias por darnos tu historia personal, tu perspectiva de lo que está sucediendo ahora, tus recomendaciones para la filantropía. De verdad que agradezco tu calidez y tu llamado a la acción. Y esta es la razón por la que trabajamos contigo y estamos haciendo este trabajo. Y es muy emocionante lo que vislumbras para el futuro. Entonces estoy muy agradecida con todos los que se sumaron a esta reunión. Tenemos muchas sesiones el día de hoy. Son 3 días de sesiones muy buenas. Los invito de verdad a que vean la agenda, le den clic en sesiones o sessions y seleccionen el idioma que desean escuchar. Tenemos otras 2 sesiones comenzando en unos minutitos. Y bueno, muchísimas gracias, Nagar, por estar con nosotros y gracias a todos.